La novia de mi hijo me llamó. Decidimos que no te queremos en nuestra boda. Envíanos $50,000 de regalo si quieres ver a tu futura nieta. Yo solo sonreí. El día de la boda, irrumpí en la fiesta y puse un video. La verdad sobre el bebé la hizo gritar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Silvia, tengo 62 años y nunca pensé que mi propio hijo me rompería el corazón de la manera más cruel posible. Pero no fue realmente él quien lo hizo. Fue ella, Emiliana. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Estaba preparando la cena, como siempre hacía a esa hora, cuando vi el nombre de Marcus en la pantalla. Mi corazón se llenó de alegría, como cada vez que mi hijo me llamaba. Habían pasado 3 semanas desde nuestra última conversación, y lo extrañaba terriblemente. «Hola, mi amor», contesté con una sonrisa que él no podía ver. Pero la voz que escuché no era la de Marcus. Era esa voz dulce y venenosa que había llegado a conocer muy bien en los últimos 2 años. «Hola, Silvia, soy Emiliana». Se me heló la sangre. ¿Por qué ella estaba usando el teléfono de Marcus? ¿Dónde estaba mi hijo? «Emiliana», logré decir, tratando de mantener la calma. «¿Está Marcus ahí?» «Está ocupado», respondió con esa frialdad que me era tan familiar. «Pero tengo algo importante que decirte». Esperé, sintiendo cómo mi estómago se contraía. En los 2 años que llevaba saliendo con mi hijo, Emiliana nunca me había llamado directamente. Siempre había algo en su tono, en la manera como me miraba cuando estábamos en la misma habitación, que me hacía sentir incómoda, como si fuera una intrusa en la vida de mi propio hijo. «Marcus y yo hemos decidido algo sobre la boda», continuó, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Hemos decidido que no te queremos allí». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Por un momento, pensé que había escuchado mal. «¿Perdón?», murmuré, aferrándome al mesón de la cocina. «No queremos que vengas a nuestra boda, Silvia. Hemos hablado mucho sobre esto y creemos que será mejor para todos si no estás presente». Pero soy su madre», logré decir. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Y por eso esperamos que entiendas. Si realmente amas a Marcus, querrás que su día especial sea perfecto, sin dramas, sin tensiones». «¿Dramas? ¿Tensiones? Yo nunca he causado». «Oh, pero sí los has causado, Silvia. Siempre tienes algo que decir, siempre tienes una opinión sobre nuestras decisiones. Marcus está cansado de eso». Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando bajo mis pies. ¿Marcus realmente había dicho eso? Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 8 años, ¿realmente pensaba que yo era un problema en su vida? «Quiero hablar con Marcus», logré decir. «Marcus está de acuerdo conmigo, Silvia. De hecho, fue su idea». Mentira. Esa tenía que ser una mentira. Marcus jamás me haría esto. Pero una pequeña voz en mi cabeza me recordó todas las veces en los últimos meses que había tratado de llamarlo y no había contestado. Todas las veces que había sugerido que nos viéramos y él había tenido una excusa. Todas las veces que Emiliana había contestado su teléfono diciendo que estaba ocupado. «Sin embargo», continuó Emiliana, y pude escuchar cómo su voz tomaba un tono aún más calculador, «hay una manera de arreglar esto». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, como sabes, estoy embarazada. Tu futura nieta va a necesitar muchas cosas. Si realmente te importa el bienestar de tu familia, podrías mostrar tu apoyo de una manera más práctica». Ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. «¿Cuánto?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. $50,000 sería un buen comienzo, como regalo de boda y para el bebé. Si nos envías ese dinero, tal vez podamos reconsiderar tu presencia en la ceremonia. $50,000, mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado trabajando dobles turnos como enfermera durante 30 años. El dinero que había reservado para mi jubilación, para emergencias médicas, para tener algo de seguridad en mis años dorados. «No tengo esa cantidad disponible», mentí, porque la verdad era que sí la tenía,
pero algo en mi interior me gritaba que no se la diera a esta mujer. Qué lástima, Silvia. Supongo que realmente no te importa tanto tu nieta como pensaba. ¿Puedo por favor hablar con Marcus? Ya te dije que está ocupado. Y ya te dije cuál es su posición en todo esto. Tienes hasta el viernes para decidir. El dinero o no ver a tu nieta, jamás. Y colgó. Me quedé allí, parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. El silencio de la casa se sentía asfixiante. Durante 2 años, había visto cómo Emiliana alejaba gradualmente a Marcus de mí. Había comenzado de manera sutil. Pequeños comentarios sobre cómo yo era demasiado protectora o entrometida. Sugerencias de que Marcus necesitaba espacio para crecer como hombre. Gradualmente, las visitas se habían vuelto menos frecuentes, las llamadas más espaciadas. Y ahora esto. Recordé el día que conocí a Emiliana. Marcus la había traído a casa para el Día de Acción de Gracias, hace 2 años. Era hermosa, eso no lo podía negar. Alta, rubia, con una sonrisa perfecta y una manera de hablar que era dulce como la miel. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me había puesto inmediatamente en alerta. Durante esa cena, había notado cómo ella dominaba la conversación, cómo interrumpía a Marcus cuando él trataba de hablar conmigo, cómo me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando yo contaba anécdotas de cuando Marcus era pequeño. Después de esa visita, las cosas habían cambiado. Marcus, que antes me llamaba al menos 3 veces por semana, comenzó a llamar solo una vez, luego una vez cada 2 semanas, y en los últimos meses, casi nada. Me senté en mi sillón favorito, ese donde había acunado a Marcus cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde habíamos visto películas juntos cuando era adolescente. Y lloré. Lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño. Lloré por la nieta que tal vez nunca conocería. Lloré por la mujer cruel que había entrado en nuestras vidas y lo había cambiado todo. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer en mi interior. Una pequeña llama de determinación. Porque aunque Emiliana creía que me había derrotado, había cometido un error. Me había subestimado. Y había subestimado el amor de una madre por su hijo. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Había dejado de comer. Apenas dormía. La única persona a quien le había contado sobre la llamada era a mi hermana Claire, y cuando lo hice, vi en sus ojos la misma indignación que sentía yo. Claire es 2 años menor que yo, pero siempre ha sido la más práctica de las dos. Mientras yo me quedé en nuestro pueblo natal trabajando como enfermera en el hospital local, ella se mudó a la ciudad y se convirtió en una exitosa administradora de un centro médico. Ahora estaba jubilada, pero seguía siendo esa mujer que no se dejaba engañar fácilmente. «Esa niña está jugando contigo, Silvia», me dijo Claire cuando nos encontramos para almorzar el jueves. «Y lo que me preocupa más es que Marcus no haya hablado contigo directamente. Tal vez realmente piensa que soy un estorbo en su vida», murmuré, removiendo distraídamente mi ensalada sin probar bocado. «Por favor, ese muchacho te adoraba. Recuerda cómo lloraba cuando tenías que trabajar turnos dobles y lo dejabas conmigo. Recuerda cómo siempre decía que quería ser doctor para ayudar a la gente como tú ayudabas a tus pacientes». Era verdad. Marcus había sido el centro de mi mundo desde que nació. Su padre, Richard, nos había abandonado cuando Marcus tenía 8 años, diciéndome que no podía manejar la responsabilidad de una familia. Desde entonces, había sido solo Marcus y yo contra el mundo. Habíamos sido más que madre e hijo. Habíamos sido mejores amigos, confidentes, compañeros de vida. «Claire, ¿tú crees que es posible que yo haya hecho algo para alejar a Marcus sin darme cuenta?» Mi hermana me tomó la mano por encima de la mesa. «Silvia, tú sacrificaste todo por ese muchacho. Trabajaste dobles turnos para pagarle la universidad. Vendiste el carro de mamá para darle el enganche de su apartamento. Lo único que hiciste mal fue amarlo demasiado. Entonces, ¿por qué está permitiendo que ella me trate así? Porque esa mujer lo tiene manipulado. Y hay algo más que me molesta de todo esto». «¿Qué?». Claire se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
Todas las veces que me has contado sobre las visitas de ellos, sobre las conversaciones telefónicas, algo no cuadra con su embarazo. ¿A qué te refieres? Bueno, según tú, ella anunció que estaba embarazada en enero, ¿verdad? Sí, en la cena de Año Nuevo. Y ahora estamos en abril. Eso serían como 4 meses de embarazo. Sí, más o menos. Pero la última vez que la viste, hace 2 semanas en el supermercado, dijiste que casi no se le notaba. Era cierto. Me había encontrado con Marcus y Emiliana en el supermercado hace 2 semanas, y había sido una de esas conversaciones incómodas y forzadas. Marcus apenas me había mirado a los ojos, y Emiliana había mantenido esa sonrisa falsa todo el tiempo. Pero cuando miré su vientre, apenas se notaba una pequeña curva, nada dramático. Tal vez algunas mujeres no se notan tanto, dije, pero mi voz sonaba dudosa hasta para mí misma. Silvia, tú fuiste enfermera obstétrica durante 15 años. Has visto cientos de embarazos. A los 4 meses, especialmente en el primer embarazo, ya se debería notar más. Tenía razón. Cuando yo estuve embarazada de Marcus, a los 4 meses ya tenía una barriga considerable. Y en todos mis años trabajando en maternidad, había visto que la mayoría de las mujeres primerizas mostraban más a esa altura del embarazo. Además, continuó Claire, ¿no te parece extraño que no te haya invitado a ninguna cita médica? ¿Ningún ultrasonido? La mayoría de las mujeres embarazadas, especialmente las primerizas, quieren mostrar las fotos del ultrasonido a todo el mundo. Era verdad. Emiliana no había compartido ninguna foto de ultrasonido, no había mencionado fechas de citas médicas, no había hablado sobre síntomas del embarazo. De hecho, cada vez que yo preguntaba sobre cómo se sentía, ella cambiaba de tema rápidamente. Y otra cosa, añadió Claire, cuando la viste hace 2 semanas, ¿estaba comiendo algo especial? ¿Evitando algún alimento? Las embarazadas suelen tener antojos o aversiones muy específicas a los 4 meses. Pensé en ese encuentro en el supermercado. Emiliana había estado comiendo sushi de la sección de comida preparada y había tomado café. Ninguna embarazada responsable haría eso, especialmente en el primer trimestre que se extiende hasta el 4.º mes. Claire, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada todavía. Solo estoy diciendo que hay cosas que no cuadran. Y considerando que esta mujer te está pidiendo $50,000 para el bebé, creo que vale la pena investigar un poco. ¿Investigar cómo? Mi hermana sonrió, y por primera vez en días vi un destello de esperanza. Bueno, resulta que tengo una amiga que trabaja en la clínica médica donde Marcus dijo que Emiliana se estaba atendiendo. Sandra trabajó conmigo durante años antes de que se mudara allá. Le voy a hacer unas preguntas casuales. ¿No sería eso violar la privacidad médica? No le voy a pedir que vea expedientes, solo que me confirme si realmente ha visto a esa mujer por allí. Sandra trabaja en recepción. Ella ve a todos los pacientes. Esa tarde, mientras Claire hacía sus indagaciones, yo me quedé en casa tratando de procesar todo. Mi mente se llenó de recuerdos de los últimos meses, buscando señales que tal vez había pasado por alto. Recordé la fiesta de cumpleaños de Marcus en febrero. Emiliana había insistido en que fuera en un restaurante caro y había pedido vino. Cuando yo le pregunté si debería estar bebiendo, ella había dicho que una copa ocasional no hacía daño, lo cual me había parecido extraño viniendo de alguien que supuestamente estaba embarazada. También recordé que en marzo, cuando había ido a visitarlos a su apartamento, Emiliana había estado moviendo muebles pesados sin ninguna precaución. Cuando le ofrecí ayuda diciendo que no debería estar haciendo esfuerzos físicos en su estado, ella había dicho que su médico le había dicho que el ejercicio era bueno para ella. Y luego estaba el tema del dinero. Desde que Emiliana había entrado en la vida de Marcus, él había comenzado a pedirme préstamos pequeños, $500 aquí, $1,000 allá. Siempre con la promesa de que me los devolvería, pero nunca lo había hecho. Y ahora esta demanda de $50,000. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Claire. Silvia, necesito que vengas a mi casa ahora. Sandra me acaba de llamar y tenemos que hablar. ¿Qué pasó? No por teléfono, solo ven. Mientras manejaba hacia casa de Claire,
Sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Parte de mí esperaba que fuera buenas noticias, que tal vez había una explicación simple para todas mis dudas. Pero otra parte de mí, la parte que había desarrollado buenos instintos después de años de lidiar con pacientes y sus familias, me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Llegué a casa de Claire con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi hermana me abrió la puerta antes de que tocara el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. «Entra rápido», me dijo, tomándome del brazo y guiándome hacia la sala. Claire se veía agitada de una manera que rara vez había visto. Incluso cuando éramos niñas y nos metíamos en problemas, ella siempre mantenía la calma. Pero ahora sus manos temblaban mientras me servía un vaso de agua. «¿Qué te dijo Sandra?», pregunté, aunque por la expresión de Claire ya sabía que no serían buenas noticias. «Silvia, siéntate antes de que te diga esto». Me senté en el sofá, aferrándome al vaso de agua como si fuera un salvavidas. Sandra dice que Emiliana sí ha ido a la clínica, pero no para citas de embarazo. ¿Entonces para qué? Para citas de ginecología general. Y aquí viene lo peor. Sandra revisó discretamente el sistema de citas, y según los registros, Emiliana tuvo su última cita hace 3 semanas. Era para un control de rutina, y en sus notas médicas no hay ninguna mención de embarazo. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Pero eso no puede ser. Ella anunció el embarazo en enero. «Silvia, hay más». Sandra me dijo que si una paciente estuviera embarazada, especialmente en su 4.º mes, tendría citas programadas regularmente, análisis de sangre, ultrasonidos. El sistema mostraría un expediente obstétrico activo. Emiliana no tiene nada de eso. Las manos comenzaron a temblarme tanto que tuve que dejar el vaso sobre la mesa de centro. ¿Estás diciendo que no está embarazada? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y Sandra me contó algo más que me puso los pelos de punta. Claire se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. ¿Qué cosa? Sandra recordó haber visto a Emiliana en enero, justo después de Año Nuevo. Pero no estaba sola. ¿Estaba con Marcus? No. Estaba con otro hombre. Un hombre alto, moreno, bien vestido. Sandra los vio besándose en el estacionamiento antes de entrar a la clínica. Mi mundo se tambaleó. Si Emiliana había estado con otro hombre en enero y había anunciado su embarazo en la cena de Año Nuevo, las fechas no cuadraban para nada. «Claire, ¿estás segura de esto?» Sandra tiene muy buena memoria para las caras. Dice que lo recuerda claramente porque le pareció extraño que la novia de Marcus estuviera con otra persona. Me levanté del sofá, necesitaba caminar, moverme, hacer algo con toda la energía nerviosa que se acumulaba en mi cuerpo. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué mentiría sobre estar embarazada? Piénsalo, Silvia. ¿Qué ha pasado desde que anunció el embarazo? Comencé a recordar. Después del anuncio en enero, Marcus había comenzado a trabajar horas extras. Había mencionado que necesitaba ahorrar dinero para el bebé. Había comenzado a pedirme préstamos más frecuentemente. Y Emiliana había comenzado a hablar sobre la boda, sobre necesidades financieras, sobre gastos futuros. Ha estado usando el supuesto embarazo para manipular a Marcus financieramente, murmuré, sintiendo cómo la realización me golpeaba como una ola. Y no solo a Marcus, te está pidiendo $50,000 a ti también. ¿Cuánto crees que les ha pedido a otras personas de la familia? No había pensado en eso. Los padres de Emiliana habían muerto en un accidente años atrás, pero tenía tíos y primos. ¿Les habría contado la misma historia? ¿Les habría pedido dinero también? Claire, tenemos que decirle a Marcus. Silvia, ¿crees que te va a creer? Esa mujer lo tiene completamente manipulado. Va a pensar que estás inventando cosas porque estás celosa o resentida. Tenía razón. En el estado mental en que Marcus parecía estar, probablemente pensaría que yo estaba tratando de sabotear su relación por despecho. Entonces, ¿qué hacemos? Claire se quedó pensativa por un momento. Luego me miró con esa expresión determinada que conocía tan bien. Necesitamos más evidencia. Evidencia que no pueda negar. ¿Qué tipo de evidencia?
Sandra me dijo algo más. Ese hombre con el que vio a Emiliana en enero, ella cree que lo ha visto por la clínica en otras ocasiones. Dice que parece ser paciente regular del doctor Martínez, que es especialista en fertilidad. Mi mente comenzó a unir las piezas. ¿Crees que ese hombre? Creo que ese hombre podría ser el verdadero padre del bebé, si es que realmente hay un bebé. Pero acabas de decir que no está embarazada, basándome en lo que Sandra pudo ver en el sistema de la clínica donde supuestamente se atiende. Pero, ¿y si se está atendiendo en otro lugar? ¿Y si el bebé no es de Marcus? La habitación comenzó a dar vueltas. Durante meses había sentido que algo no estaba bien con Emiliana, pero nunca había imaginado que podría ser algo así de complejo y cruel. Claire, ¿qué vamos a hacer? Sandra dice que el doctor Martínez tiene consulta los miércoles por la tarde. Y casualmente, el próximo miércoles es cuando Sandra trabaja turno doble en recepción. Si Emiliana aparece por allí, Sandra podrá averiguar más detalles. ¿Y si no aparece? Entonces tendremos que buscar otra manera. Pero Silvia, algo me dice que esta mujer se está atendiendo en algún lugar, con alguien, y hay muchas cosas que no está diciendo. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que Claire me había dicho. ¿Era posible que Emiliana estuviera embarazada de otro hombre y estuviera tratando de hacer pasar el bebé como de Marcus? ¿O realmente no estaba embarazada y todo era una elaborada estafa? Al día siguiente, viernes, era el día límite que Emiliana me había dado para enviar los $50,000. Mi teléfono sonó temprano en la mañana. ¿Ya tomaste tu decisión, Silvia? La voz de Emiliana sonaba impaciente. Necesito más tiempo, logré decir. No hay más tiempo. Marcus está muy decepcionado de que no apoyes a su familia. Dice que tal vez realmente eres la persona egoísta que yo pensaba que eras. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque sonaban como algo que Marcus podría decir si realmente creía que yo me estaba negando a ayudar a mi futura nieta. Si no recibes el dinero hoy, considérate oficialmente excluida de nuestras vidas, continuó Emiliana. No habrá más oportunidades, Silvia. Esta es tu última chance de hacer lo correcto. Emiliana, ¿puedo hablar con Marcus? Marcus no quiere hablar contigo hasta que demuestres que realmente nos apoyas. Y colgó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a fluir nuevamente. Pero esta vez, junto con la tristeza, había algo más. Rabia. Una rabia fría y determinada hacia esta mujer que había entrado en nuestras vidas y lo había destruido todo. Llamé a Claire inmediatamente. No le voy a enviar el dinero, le dije, y vamos a descubrir la verdad sobre esa mujer, cueste lo que cueste. Me parece perfecto, respondió mi hermana, porque Sandra me acaba de llamar. Emiliana tiene cita el miércoles con el doctor Martínez, y esta vez vamos a estar listas para ella. La semana siguiente pasó como una pesadilla en cámara lenta. El miércoles, Claire y Sandra confirmaron nuestras peores sospechas. Emiliana había llegado a la clínica del doctor Martínez, pero no sola. El mismo hombre moreno que Sandra había visto en enero estaba con ella, y esta vez Sandra pudo escuchar parte de su conversación en la sala de espera. ¿Estás segura de que va a funcionar? Había escuchado que el hombre le preguntaba a Emiliana. Marcus es un ingenuo, va a creer todo lo que le diga, había sido la respuesta de ella. Sandra también había logrado ver parte del expediente médico cuando lo llevaron a la recepción para archivarlo. Emiliana estaba embarazada, pero según las fechas, el bebé había sido concebido en diciembre, no en octubre como le había dicho a Marcus. Y lo más impactante de todo, el nombre del padre en los documentos no era Marcus, era David Herrera, el hombre que la había acompañado. Claire me llamó esa tarde para contarme todo. Cuando terminó de hablar, me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición. «Silvia, ¿estás ahí?», preguntó mi hermana. «Estoy aquí», murmuré. «Solo. No puedo creer que alguien pueda ser tan cruel. ¿Qué quieres hacer?». Era una buena pregunta. Parte de mí quería llamar a Marcus inmediatamente y contarle todo. Pero Claire tenía razón. Probablemente no me creería.
Emiliana había tejido su red de mentiras muy cuidadosamente, y Marcus estaba demasiado cegado por ella para ver la verdad. La boda es mañana, dije finalmente. Sí. ¿Sandra pudo conseguir copias de los documentos? Tiene fotos de las páginas más importantes. Y también tiene video de Emiliana con David en la clínica. Los grabó discretamente con su teléfono. Mi hermana había pensado en todo. Durante mis años como enfermera, había aprendido que la documentación era crucial. Sin pruebas sólidas, serían solo acusaciones. Claire, ¿tienes la dirección de donde va a ser la boda? Sí. Sandra me dijo que Marcus mencionó que sería en el Country Club Riverside. ¿Por qué? Porque voy a ir. Silvia, dijeron que no te querían allí. Exacto. Y esa va a ser su perdición. El día de la boda amaneció soleado y hermoso, uno de esos días perfectos que parecían hechos para celebraciones. Irónicamente, también iba a ser el día en que la verdad saldría a la luz. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que había comprado para una boda hace 2 años, pero nunca había usado. Me maquillé cuidadosamente. Me peiné con elegancia. Si iba a enfrentar a Emiliana, lo haría viéndome como la mujer digna que era, no como la mendiga desesperada que ella creía que yo era. Claire llegó a mi casa a las 3 de la tarde. Habíamos planeado llegar justo antes de que empezara la ceremonia, cuando sería más difícil para Emiliana echarnos sin hacer una escena. ¿Tienes todo?, me preguntó mientras subíamos al auto. Toqué mi bolso, donde guardaba una tablet con todas las fotos que Sandra había tomado, junto con las fechas de las citas médicas y la información sobre David Herrera. Lo tengo todo. El Country Club Riverside era exactamente el tipo de lugar que Emiliana habría elegido. Elegante, caro, diseñado para impresionar. Había automóviles lujosos en el estacionamiento y podía ver a través de las ventanas que había muchos invitados. ¿Estás lista?, preguntó Claire. Respiré profundo. Lista. Entramos por la puerta principal como si fuéramos invitadas esperadas. El recepcionista ni siquiera nos preguntó nuestros nombres. Estaba demasiado ocupado dirigiendo a otros huéspedes hacia el salón de ceremonias. Seguimos a la multitud hacia una hermosa terraza cubierta con vista al río. Había filas de sillas blancas decoradas con flores, y al frente, bajo un arco de rosas, estaba Marcus. Mi corazón se apretó al verlo. Se veía tan guapo con su smoking negro, pero también se veía nervioso y tenso. Por un momento dudé. ¿Realmente iba a arruinar el día de boda de mi hijo? Pero entonces recordé la crueldad en la voz de Emiliana cuando me había amenazado por teléfono. Recordé los meses de manipulación, las mentiras, la manera como había alejado a Marcus de mí. Y recordé que si no hacía algo ahora, Marcus viviría el resto de su vida criando al hijo de otro hombre, creyendo que era suyo. Claire y yo encontramos asientos en la parte trasera, donde seríamos menos visibles. La música comenzó a sonar, y los invitados se pusieron de pie. Emiliana apareció en la entrada, radiante en su vestido blanco de diseñador. Llevaba un ramo de rosas blancas y una sonrisa que habría engañado a cualquiera que no la conociera como yo la conocía. Caminó por el pasillo con gracia, saludando a los invitados con pequeñas inclinaciones de cabeza. Cuando llegó al altar, Marcus le sonrió con tanto amor que me dolió el corazón. Mi pobre hijo no tenía idea de lo que le esperaba. El ministro comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el matrimonio, el amor y la fidelidad. La ironía era casi insoportable. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estas 2 personas no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Era el momento. Me puse de pie lentamente. Yo conozco una razón. Un murmullo de sorpresa se extendió por la audiencia. Marcus me vio y su expresión cambió de confusión a enojo. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Emiliana se había puesto pálida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Marcus, tu madre obviamente no puede aceptar que ya no es la mujer más importante en tu vida», dijo con voz dulce, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Caminé hacia el frente, sintiendo todas las miradas sobre mí.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero mi voz salió firme y clara. Marcus, tu novia te ha estado mintiendo sobre todo. Eso es suficiente, gritó Emiliana. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Claire se acercó con la tablet en la mano. Marcus, dije, tu novia está embarazada, pero el bebé no es tuyo. ¡Estás loca!, gritó Emiliana, pero noté que su voz temblaba ligeramente. El verdadero padre se llama David Herrera, continué, y tengo las pruebas médicas para demostrarlo. Claire me entregó la tablet y comencé a mostrar las fotos que Sandra había tomado. Estos son los registros médicos de la clínica del doctor Martínez. Muestran que Emiliana está embarazada, sí, pero las fechas de concepción no coinciden con lo que te dijo. Y aquí, señalé otra foto, está el nombre del verdadero padre. Marcus se acercó para ver la pantalla, su cara pasando de enojo a confusión a horror. Esos son documentos falsos, tartamudeó Emiliana. ¿Son falsos estos videos también?, pregunté, reproduciendo el video que Sandra había grabado de Emiliana con David en la clínica. En el video se podía ver claramente a Emiliana besando a otro hombre y escuchar parte de su conversación sobre engañar a Marcus. Un silencio absoluto cayó sobre la audiencia. Marcus se quedó inmóvil, mirando la pantalla con una expresión que nunca olvidaré. Marcus, susurró Emiliana, tratando de tomar su mano. Puedo explicarlo todo. Él se alejó de ella como si hubiera tocado fuego. ¿Puedes explicar cómo el bebé que supuestamente es mío fue concebido un mes después de lo que me dijiste? ¿Puedes explicar por qué aparece el nombre de otro hombre como padre en tus registros médicos? Emiliana miró desesperadamente a la audiencia, como buscando apoyo, pero solo encontró caras de shock y disgusto. La fecha debe estar mal, dijo débilmente. Los médicos cometen errores. ¿Y el video de ti con ese hombre también es un error? Emiliana se derrumbó entonces. Literalmente se desplomó sobre sus rodillas, llorando. «¡Tú no entiendes!», le gritó a Marcus. «David me dejó cuando se enteró del embarazo. No tenía a nadie más. Tú me amas. Tú ibas a cuidar de mí y del bebé». «¿Entonces admites que es de él?», preguntó Marcus con voz peligrosamente baja. Emiliana no respondió, solo siguió llorando. Marcus se quitó lentamente el anillo de bodas de su dedo y lo dejó caer al suelo. El pequeño sonido metálico fue ensordecedor en el silencio de la terraza. «Se acabó», dijo simplemente. Luego se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedes llevarme a casa?». Los días que siguieron a la boda cancelada fueron un torbellino de emociones. Marcus se había mudado temporalmente a mi casa, algo que no había pasado desde que tenía 20 años. Verlo allí, en su antigua habitación, me recordaba tanto a cuando era adolescente que por momentos olvidaba todo lo que había sucedido. Pero Marcus ya no era el muchacho alegre que había criado. Estaba roto, traicionado de la manera más profunda posible. Apenas hablaba, apenas comía. Pasaba horas sentado en el porche trasero, mirando el jardín donde había jugado de niño. El lunes después de la boda, recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de un compañero de trabajo de Marcus. «Señora Morales, soy Carmen Vázquez. Mi hijo Ricardo trabaja con Marcus». «Hola, Carmen, ¿cómo está?». «Estoy bien, pero llamaba porque quería agradecerle». «¿Agradecerme? ¿Por qué?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Porque salvó a mi familia de esa mujer». Mi estómago se apretó. «¿Qué quiere decir?». «Esa Emiliana. Ella le había pedido dinero a mi Ricardo también. Le dijo que Marcus y ella estaban pasando por problemas económicos con el bebé en camino. Le pidió $5,000 prestados, prometiendo devolverlos después de la boda». Me senté pesadamente en una silla de la cocina. «¿Ricardo le dio el dinero?». «Sí, el mes pasado, y no solo a él. Ha estado llamando a varios compañeros de trabajo de Marcus, contándoles historias similares. Problemas médicos con el embarazo, gastos inesperados, siempre pidiendo préstamos que prometía devolver después de casarse. Sentí una oleada de náuseas.
La manipulación de Emiliana había sido mucho más extensa de lo que había imaginado. ¿Cuántas personas cree que estafó? No lo sé exactamente, pero Ricardo me dijo que al menos 6 o 7 personas del trabajo le habían prestado dinero en los últimos meses. Algunos hasta $10,000. Después de colgar, fui a buscar a Marcus, que estaba en su habitación con la laptop. Marcus, necesito preguntarte algo. Levantó la vista y me dolió ver lo cansado que se veía. ¿Qué pasa, mamá? ¿Sabías que Emiliana le había pedido dinero prestado a tus compañeros de trabajo? La confusión en su rostro me dijo que no tenía idea. ¿Qué? ¿A quiénes? Le conté sobre la llamada de Carmen y vi cómo la realidad de la situación se iba asentando en él. No puede ser, murmuró. Yo le estaba dando dinero regularmente. ¿Por qué necesitaría pedir prestado a otros? ¿Cuánto dinero le dabas? Marcus se pasó las manos por el cabello. No lo sé exactamente. Tal vez 2 o 3,000 al mes en los últimos 6 meses. Me decía que necesitaba cosas para el bebé, ropa de maternidad, citas médicas especiales que no cubría el seguro. Hice cálculos mentales rápidos. Entre lo que Marcus le había dado, lo que me había pedido a mí y lo que aparentemente había estafado a sus compañeros de trabajo, Emiliana había reunido fácilmente más de $100,000 en los últimos meses. Marcus, creo que necesitas hablar con un abogado. Esa tarde, Marcus llamó a varios de sus compañeros. La historia era siempre la misma. Emiliana había contactado a cada uno por separado, jurándoles que no le dijeran a Marcus porque él se sentiría avergonzado de necesitar ayuda. Les había dado historias emotivas sobre complicaciones médicas, gastos inesperados, la necesidad de dar un buen inicio a su familia. Ricardo había prestado 5,000. Ana, la asistente administrativa, había dado 3,000. Jorge del departamento de contabilidad había prestado 8,000. La lista seguía y seguía. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó Marcus esa noche mientras cenábamos. Supongo que tus amigos pueden reportarla por fraude si quieren. No, me refiero a ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Dejé mi tenedor y lo miré. Mi hijo, mi niño, se veía tan perdido. Marcus, esa mujer es una manipuladora experta. Te enamoró, ganó tu confianza y usó esa confianza para controlarte. No fue tu culpa. Pero debería haber visto las señales. Debería haber escuchado cuando tú trataste de advertirme. ¿Cuándo traté de advertirte? Vamos, mamá. Sé que nunca te gustó. Era cierto. Pero también sabía que si le hubiera dicho directamente mis sospechas en ese momento, él habría pensado que estaba siendo una suegra entrometida y celosa. Marcus, todo lo que yo quería era que fueras feliz. Si realmente la hubieras amado y ella te hubiera hecho feliz, habría aprendido a vivir con ello. ¿En serio? En serio. Esa noche recibimos otra llamada inesperada. Esta vez era de la tía de Emiliana, una mujer llamada Rosa que vivía en el otro lado del estado. ¿Puedo hablar con Marcus?, preguntó con voz temblorosa. Marcus tomó el teléfono, y yo pude escuchar parte de la conversación desde la cocina. Marcus, soy Rosa, la tía de Emiliana. Quería llamarte porque necesito disculparme. ¿Disculparse? ¿Por qué? Porque sabía que algo no estaba bien con mi sobrina, pero no dije nada. Pensé que tal vez había cambiado, que tal vez contigo sería diferente. ¿Qué quiere decir con que sabía? Hubo una larga pausa. Marcus, Emiliana hizo esto antes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Marcus se puso pálido. ¿Qué hizo antes? Se embarazó de un hombre casado en Colorado hace 3 años. Le dijo que iba a dejar a su esposa por ella, pero cuando se enteró de que estaba embarazada, él se negó. Entonces Emiliana comenzó una relación con otro hombre, un dentista joven, y trató de convencerlo de que el bebé era de él. ¿Qué pasó? El dentista se dio cuenta de que las fechas no cuadraban y le exigió una prueba de ADN. Cuando ella se negó, él terminó la relación. Emiliana perdió al bebé en el 5.º mes. Marcus se sentó pesadamente en una silla. ¿Y después? Se mudó aquí hace 2 años. Yo pensé que había aprendido la lección,
que había madurado. Por eso no dije nada cuando supe que se iba a casar contigo. Pero cuando vi las noticias sobre lo que pasó en la boda, supe que tenía que llamarte. ¿Qué noticias? ¿No has visto las redes sociales? Marcus y yo nos miramos. Ninguno de los dos había revisado Facebook o Instagram desde la boda. No, dijo Marcus. La historia se ha vuelto viral. Alguien grabó video de lo que pasó en la ceremonia y lo subió a Internet. Emiliana está recibiendo cientos de comentarios negativos. Su foto está por todas partes. Después de que Marcus colgó, nos sentamos en silencio por un largo rato. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de que era una estafadora profesional?, preguntó finalmente. Porque eres una buena persona, Marcus. Y las buenas personas tienden a ver lo bueno en otros, incluso cuando no lo hay. Siento mucho haberte alejado de mi vida, mamá. Siento mucho haber creído sus mentiras sobre ti. Ya no importa, le dije, aunque por supuesto que importaba. Esos meses de separación habían sido los más dolorosos de mi vida. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que esto aún no había terminado. Emiliana había perdido a Marcus, había perdido el dinero que esperaba conseguir con la boda, y ahora estaba siendo humillada públicamente. Una mujer así no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, comenzaron las llamadas. Primero fue mi teléfono. Número desconocido. Cuando contesté, escuché la voz de Emiliana, pero sonaba diferente. Histérica. «Todo esto es tu culpa», gritó. «Destruiste mi vida. Emiliana, tú destruiste tu propia vida con tus mentiras. Marcus me amaba. Íbamos a ser felices, pero tú no pudiste soportarlo. Marcus merece saber la verdad sobre el bebé que no es suyo. Podría haber sido suyo, en su corazón podría haber sido suyo, pero tú arruinaste todo». Y colgó. 5 minutos después, sonó el teléfono de Marcus. Era ella otra vez. Esta vez no estaba gritando, estaba llorando, suplicando. «Marcus, por favor, solo escúchame. Podemos arreglar esto. Sé que cometí errores, pero te amo, realmente te amo». Marcus me miró y vi en sus ojos algo que me asustó. Dudas. «Emiliana», dijo con voz cansada, «no puedo hablar contigo ahora. Por favor, solo dame 5 minutos, puedo explicarte todo». «No hay nada que explicar. Mentiste sobre el bebé, mentiste sobre el dinero, probablemente mentiste sobre todo. El dinero se lo voy a devolver a todos, encontraré la manera, y sobre el bebé. Marcus, incluso si David es el padre biológico, tú puedes ser el padre verdadero. Tú puedes criarlo, amarlo, ser el hombre que David nunca fue». Marcus cerró los ojos. «Emiliana, para. Por favor, estoy embarazada y sola. No tengo a nadie más». Deberías haber pensado en eso antes de mentirme durante meses. Y colgó, pero las llamadas no pararon. Continuaron toda la noche. Emiliana llamaba cada media hora, alternando entre súplicas desesperadas, amenazas veladas y ataques histéricos. Finalmente tuvimos que desconectar ambos teléfonos. Al día siguiente, Marcus tomó la decisión de cambiar su número de teléfono y conseguir una orden de restricción contra Emiliana. «¿Crees que funcionará?», le pregunté. «No lo sé, mamá, pero tengo que intentarlo. Esta mujer está obsesionada y me da miedo lo que podría hacer». No sabía lo profético que era ese comentario. 6 meses después de la boda que nunca fue, mi vida había encontrado una paz que no había sentido en años. Marcus seguía viviendo conmigo, pero por elección propia, no por desesperación. Habíamos reconstruido nuestra relación de una manera más madura y honesta que nunca antes. Las mañanas se habían convertido en algo especial. Marcus había desarrollado el hábito de despertarse temprano para hacer café para los dos, y nos sentábamos en el porche a ver salir el sol mientras planeábamos nuestros días. Era un pequeño ritual que me recordaba constantemente lo afortunada que era de tener a mi hijo de vuelta en mi vida. «¿Has sabido algo más de ella?», me preguntó una mañana de octubre, mientras removía azúcar en su café. No necesitaba preguntarme de quién hablaba. En los primeros meses después de la boda, Emiliana había sido una presencia constante,
pero no física en nuestras vidas. Las llamadas habían continuado hasta que cambiamos los números. Luego habían venido las cartas, los mensajes de texto desde números desconocidos, incluso apariciones ocasionales cerca del trabajo de Marcus o mi casa. Claire me dijo que se mudó, respondí. Aparentemente regresó a Colorado. Marcus asintió, pero noté que sus hombros se relajaron ligeramente. Incluso después de todo este tiempo, la mención de Emiliana todavía lo ponía tenso. ¿Y el bebé? Según lo que pude averiguar, dio a luz en agosto. Una niña. David. Aparentemente sí se hizo cargo. Claire me contó que una amiga suya en Colorado vio a Emiliana con él en el hospital. Parece que finalmente aceptó su responsabilidad. Marcus se quedó en silencio por un momento, y supe en qué estaba pensando. Durante meses después de descubrir la verdad, había luchado con sentimientos encontrados sobre el bebé. Sabía racionalmente que no era suyo, pero había pasado meses emocionalmente preparándose para ser padre. ¿A veces piensas en cómo habría sido?, me preguntó. ¿Si el bebé hubiera sido realmente tuyo? Sí. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Esta era una conversación que habíamos tenido varias veces en diferentes formas, y sabía lo importante que era ser honesta, pero gentil. Pienso que habría sido un padre maravilloso, dije finalmente. Y pienso que cuando llegue el momento adecuado, con la persona adecuada, serás un padre maravilloso. Marcus sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto cuando hablábamos de este tema. ¿Y tú piensas que ese momento va a llegar? Estoy segura de ello. Y tenía razones para estar segura. En las últimas semanas, Marcus había comenzado a mencionar a una compañera de trabajo llamada Andrea. Al principio fueron menciones casuales, pero gradualmente había comenzado a hablar más de ella. Andrea era ingeniera como él. Era 2 años menor, y aparentemente tenía un sentido del humor que hacía reír a Marcus de una manera que no había escuchado en mucho tiempo. ¿Vas a almorzar con Andrea hoy?, le pregunté, tratando de sonar casual. Marcus me miró con una sonrisa divertida. Sí, mamá, y sí, me gusta. Y no estoy listo para traerla a casa todavía. Me reí. No estaba sugiriendo nada. Por supuesto que no. Después de que Marcus se fue al trabajo, Claire vino a visitarme. Había desarrollado el hábito de pasar por casa un par de veces por semana desde todo el drama con Emiliana. Creo que se preocupaba por mí más de lo que admitía. «Te ves bien», me dijo mientras nos sentábamos en la cocina con té. «Me siento bien». «¿En serio? ¿No tienes pesadillas? ¿No te preocupas por lo que podría pasar si Emiliana vuelve?» Había tenido pesadillas, especialmente en los primeros meses. Sueños donde Emiliana lograba convencer a Marcus de volver con ella, donde yo perdía a mi hijo para siempre. Pero gradualmente, esas pesadillas habían desaparecido. A veces pienso en ello, admití. Pero Claire, esa mujer nos enseñó algo importante. ¿Qué cosa? Que la verdad siempre sale a la luz. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperamos, pero siempre sale. Claire asintió pensativamente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? ¿Cómo manejaste todo? Nunca trataste de vengarte de ella, nunca trataste de humillarla más de lo necesario. Solo expusiste la verdad y dejaste que las consecuencias siguieran su curso natural. Había pensado mucho en eso también. Cuando descubrí las mentiras de Emiliana, parte de mí había querido lastimarla como ella me había lastimado a mí. Había querido gritarle, insultarla, hacerla sufrir. Pero había decidido que no valía la pena. La verdad era suficientemente poderosa por sí sola. ¿Has sabido algo de los compañeros de trabajo de Marcus?, preguntó Claire. ¿Los que perdieron dinero? La mayoría decidió no presentar cargos. Dijeron que el dinero no era tanto como para arruinarlos y que la humillación pública que Emiliana había sufrido era castigo suficiente. ¿Y Ricardo? ¿El que perdió 5,000? Él sí presentó cargos, pero según supe, Emiliana le devolvió el dinero antes de mudarse. Aparentemente David la ayudó a pagar algunas de las deudas. Esa tarde, Marcus llegó a casa con una sonrisa especial. La sonrisa que ponía cuando tenía noticias que sabía que me iban a alegrar.
¿Qué pasó?, le pregunté. Hoy almorcé con Andrea. Lo sé, me dijiste esta mañana. Sí, pero no te dije que le pedí que saliera conmigo este fin de semana, como una cita real. Sentí una oleada de alegría. ¿Y qué dijo? Dijo que sí. Marcus, me alegra mucho. ¿Y mamá? ¿Sí? Le conté toda la historia, sobre Emiliana, sobre la boda, sobre todo. Quería que supiera la verdad desde el principio. ¿Cómo reaccionó? Dijo que respetaba mi honestidad y que cualquier mujer que tratara de alejar a un hombre de su madre no valía la pena. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. Había comenzado con esa llamada telefónica devastadora donde Emiliana me había dicho que no era bienvenida en la vida de mi hijo. Había pasado por meses de dolor, investigación, descubrimientos horribles y finalmente la confrontación en la boda. Pero ahora, mientras escuchaba a Marcus riéndose en la sala mientras hablaba por teléfono con Andrea, me di cuenta de que todo había valido la pena. No solo había recuperado a mi hijo, sino que nuestra relación era más fuerte que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus parecía genuinamente feliz. 3 meses después, en enero, Marcus trajo a Andrea a cenar por primera vez. Era exactamente como la había imaginado: inteligente, divertida, genuina. Pero lo que más me gustó fue la manera como miraba a Marcus. No con la adoración ciega que había visto en otros, sino con respeto real y afecto auténtico. Y lo más importante, no trató de monopolizar su atención. Cuando Marcus y yo comenzamos a hablar sobre su infancia, ella escuchó con interés real, hizo preguntas apropiadas y hasta se rió genuinamente cuando conté historias embarazosas sobre él. Es muy diferente a Emiliana, me susurró Marcus mientras Andrea ayudaba a lavar los platos. Sí, acordé, es una mujer real. 6 meses después, Marcus me anunció que él y Andrea se habían mudado juntos. Y 6 meses después de eso, me pidió mi bendición para proponerle matrimonio. ¿Estás seguro?, le pregunté, no por dudas sobre Andrea, sino porque quería asegurarme de que él estuviera listo emocionalmente. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió. Mamá, Andrea me hace mejor persona. Me hace querer ser mejor persona. Y nunca, ni una sola vez, ha tratado de alejarme de ti o de hacerme sentir culpable por amarte. La boda de Marcus y Andrea fue todo lo que la primera boda debería haber sido: pequeña, íntima, llena de amor real. Andrea había insistido en que yo ayudara a planearla, y había sido una experiencia completamente diferente. No había exigencias imposibles, no había drama, no había intentos de impresionar a nadie. Solo 2 personas que se amaban genuinamente, rodeadas de las personas que los amaban. Cuando el ministro preguntó si alguien tenía alguna objeción, Andrea me miró y me guiñó el ojo. Todos nos reímos, incluyendo Marcus. Durante el banquete, Marcus me pidió que bailara con él. «Gracias, mamá», me dijo mientras nos mecíamos lentamente. «¿Por qué?» «Por salvarme, por no rendirte cuando yo te aparté, por amar lo suficiente como para arriesgar que me enojara contigo. Eres mi hijo, Marcus, siempre voy a pelear por ti». Lo sé, y ahora Andrea también lo sabe. Mientras bailábamos, miré alrededor del salón. Claire estaba en una mesa riéndose con los amigos de Marcus del trabajo, muchos de los mismos que habían sido estafados por Emiliana. Andrea estaba bailando con su padre, radiante de felicidad. Era una escena de pura alegría y paz. Nunca volví a saber de Emiliana directamente. Ocasionalmente Claire me traía noticias de segunda o tercera mano. Había tenido más problemas con David. Aparentemente la relación no había funcionado después de todo. Había intentado contactar a Marcus una vez más, pero él había manejado la situación con firmeza y madurez, dejándole claro que esa parte de su vida estaba cerrada para siempre. Un año después de la boda de Marcus y Andrea, me dieron la noticia más maravillosa de todas. Iban a ser padres. Esta vez, no había dudas, no había drama, no había mentiras, solo alegría pura. Cuando nació mi nieta Emma, y la sostuve por primera vez en mis brazos, pensé en todo el camino que habíamos recorrido para llegar a ese momento.
Pensé en Emiliana y en el dolor que había causado, pero también en las lecciones que inadvertidamente nos había enseñado sobre el amor real versus la manipulación, sobre la importancia de la honestidad, sobre el valor de pelear por la familia verdadera. Emma creció rodeada de amor auténtico, sin mentiras, sin manipulación. Y cuando fuera suficientemente mayor, le contaría sobre su abuela que había peleado por su familia, no por venganza, sino por amor. A veces, cuando estoy sentada en el porche viendo jugar a Emma en el jardín, donde una vez jugó su padre, reflexiono sobre todo lo que pasó. No me arrepiento de nada de lo que hice. La verdad tenía que salir a la luz, y aunque fue doloroso, nos liberó a todos. Emiliana había tratado de destruir mi familia con mentiras y manipulación. En su lugar, sin quererlo, la había hecho más fuerte. Y eso, más que cualquier venganza que hubiera podido planear, era la victoria más dulce de todas.